Y por último vamos a dar paso al compañero Rubén de Izar, que nos va a hablar sobre la importancia de la construcción del Partido Revolucionario. Yo no me suelo levantar, pero por mostrar la cohesión a nivel de la TIR, me voy a levantar yo también. A ver, compañero y compañera, yo creo que a lo largo de esta semana ha quedado claro hacia dónde nos conduce este sistema capitalista. Lo hemos visto en numerosos talleres, en formaciones, una escalada bélica por parte de los gobiernos imperialistas, guerra, genocidio, explotación, miseria, extrema derecha. Y mientras tanto, en realidad, los responsables precisamente de todo eso no dejan de enriquecerse. Lo hemos visto también a lo largo de esta semana. Los ricos son cada vez más ricos y en el año precisamente 2023 la fortuna de los millonarios ha crecido de nuevo en un 5%. Una fortuna, por cierto, que nunca ha sido tan grande. Y eso ocurre tanto con gobiernos de derecha como con gobiernos de izquierda. Y nosotros, los compañeros de Izar, estamos muy bien posicionados para saber concretamente que inclusive con el autodenominado gobierno más de izquierda de la historia, los ricos son cada vez más ricos en el Estado español, aumentando en 36.000 millones de euros su riqueza, mientras que las empresas del IBEX 35 aumentan en el primer trimestre del año en un 21% su beneficio, lo cual significa concretamente 13.500 millones de euros. Y es que en realidad hay un abismo entre lo que el gobierno del PSOE y de Sumar dice y entre lo que hace. Habla de servicios públicos y, sin embargo, lo único que aumenta son los presupuestos militares de manera indecente. Habla de ley de vivienda y, sin embargo, no para ningún desahucio y los alquileres no dejan de aumentar. En un 78% en los últimos 10 años y en más de 150% en las zonas más tensionadas. Habla de pensiones públicas y, sin embargo, la edad de jubilación sigue manteniéndose a los 67 años. Habla de aumentar los salarios y, en realidad, aumentan por debajo de la inflación. Habla de empleo y, según sus propias cifras, en el mes de marzo, el 80% de ese empleo creado es un empleo precario, temporal y de fijo discontinuo. Habla de un Estado palestino y, en realidad, como decía María el otro día, no deja de vender armas al Estado sionista y colonialista. Y ya por si fuera poco, es hasta incapaz de llevar a cabo lo que viene escrito en sus propios programas electorales. Y frente a una ley represiva, como es la ley Mordaza, es incapaz de derrogarla. Siendo así responsable este gobierno del PSOE y de Sumar, de que 6 sindicalistas de Gijón, de la CNT, vayan a entrar a la cárcel por 3 años y medio. Que los 6 de Zaragoza, por manifestarse contra Vox, los 6 antifascistas, lleven ya 90 días en la cárcel. Y una mención especial, también responsable de que nuestros compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Granada puedan entrar en la cárcel 5 años por llevar a cabo una acción sindical. Este gobierno es una vergüenza, este gobierno no es de izquierda. Absolución inmediata para María José, para Néstor y para Vanessa. Ser sindicalista no es un delito. Ser sindicalista no es un delito. ¡No es un delito! Pero, compañeros, en esta semana, y es lo más importante, también hemos visto lo que es capaz de hacer nuestra clase cuando se pone en movimiento. Y que son muchos los y las trabajadoras y los jóvenes que no se resignan, que levantan la cabeza y que se enfrentan a los capitalistas.
Y los y las comunistas revolucionarias, precisamente, lo que debemos de apoyarnos en esas luchas de hoy, para mostrar las contradicciones del sistema capitalista, con el único objetivo de destruirlo. Y para eso hay que asumir una política que se enfrente de verdad a los intereses de los capitalistas. Porque es imposible, y eso hay que decirlo de manera clara en nuestro entorno, en los centros de trabajo, es imposible luchar por nuestros salarios sin enfrentarnos a los beneficios de la patronal. O con la clase obrera o con la patronal, no hay otra manera. Porque, compañeros, es imposible también luchar por la vivienda sin enfrentarnos a los bancos que poseen la mayoría de las viviendas vacías en el Estado español. Porque es imposible a nivel internacional luchar consecuentemente por el planeta sin enfrentarnos, como decía Víctor, a los intereses de las 100 empresas internacionales, que son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esa política, compañeros y compañeras, no la van a llevar a cabo ni los gobiernos reformistas, ni las direcciones sindicales, que no asumen, y tengámoslo claro, que no asumen enfrentarse a los intereses de los capitalistas. Todo lo que defiende es cosmética, pura y dura. Lo decía ayer Batiste, solamente podemos confiar en la fuerza de la propia clase trabajadora, de la juventud. Todas nuestras conquistas sociales las hemos conseguido mediante nuestras luchas y nuestras huelgas. No estaban ni en los debates parlamentarios, ni en los programas electorales. Por eso, una organización revolucionaria que pretende arrebatarle el poder político y económico a los capitalistas debe afrontar la cuestión de la implantación de la centralidad de la clase trabajadora, porque en realidad es la única manera de influir en esas luchas, de darle una característica política para destruir el sistema capitalista. Fijaos, en 2015, cuando las compañeras que hoy conformamos IZAR nos expulsaron de anticapitalistas, por defender efectivamente, como decía Matilde, una política independiente a la de Pablo Iglesias en el seno de Podemos, la dirección de anticapitalistas teorizaba que las luchas habían llegado a un techo y que la única vía para desbloquear esa situación era ocupar las instituciones. Y que nosotros éramos unos ilusos por pensar que ya entonces la tarea era la construcción de una organización revolucionaria, de cuadros, implantada en la clase trabajadora. ¿Para cuándo un balance de esa política de esos compañeros? Que solo ha contribuido a tres cosas: a la desmovilización, a la desmoralización y a la desorganización de nuestra clase. Nosotros lo decimos alto y claro. Lo que falta no son luchas, son militantes revolucionarios que intervengan en ellas y que intervengan con una estrategia de ruptura con el sistema capitalista. No hay atajos posibles, y se ha dicho durante esta semana. Si queremos acabar con el capitalismo y construir una sociedad comunista sin ningún tipo de explotación ni de opresión, lo que hace falta es construir herramientas y no generar falsas expectativas, con coaliciones políticas, como ha dicho la compañera, como el Nuevo Frente Popular en Francia, aliándose con el Partido Socialista y compartiendo candidatura con François Hollande, que fue el presidente de la República del Partido Socialista, que llevó a cabo políticas antisociales como la Ley Trabajo. Y no, a la extrema derecha no se le combate con gobiernos supuestamente de izquierda que aplican políticas de derecha. Al contrario, se le alimenta. A la extrema derecha se le combate enfrentándose a esas políticas antisociales, vengan del gobierno que vengan, e imponiendo un programa de urgencia social. Lo que sí es iluso es no ver que en la situación a nivel internacional el sistema capitalista está en una inestabilidad bestial. Eso no significa en ningún caso que pensemos que la correlación de fuerza está a favor de la clase trabajadora, pero significa que inevitablemente en el futuro hay estallidos sociales. Y para nosotros, para los compañeros y las compañeras de la TIR, precisamente optamos por pintar algo
en esos estallidos sociales, por construir organización revolucionaria, reagrupar a militantes revolucionarias para pintar algo en esos estallidos sociales. Y empujar precisamente para que no se queden en simples estallidos sociales, sino para poner en el centro del debate y sobre la mesa la cuestión del poder de los y las trabajadoras, de que en realidad quienes deben de controlarlo todo, decidir sobre todo, son los que y las que producimos la riqueza. Prepararse para eso es entender lo que Lenin precisamente denominaba la actualidad de la revolución. Pero esa tarea, compañero y compañera, no solo hay que llevarla a escala estatal, hay que hacerlo también a nivel internacional. Debe ser una tarea central en nuestra militancia cotidiana, diaria. Eso es otro de los aprendizajes de Lenin, que sabía que la revolución sería mundial o no sería, y que cuando estuvo al frente de la Tercera Internacional, cada año hubo un congreso, inclusive con una guerra civil y con invasiones por parte de los ejércitos imperialistas. Desde la TIR lo tenemos claro. Vamos a seguir fortaleciendo las relaciones entre las organizaciones que las conformamos y a la vez vamos a seguir apostando por la unidad de los revolucionarios. Fijaros nuestro caso en el Estado español, en la política que hemos tratado de desarrollar estos últimos años, tomando incluso iniciativas, haciendo propuestas al conjunto de la izquierda revolucionaria, en base a unas delimitaciones concretas y claras sobre la independencia de clase con respecto al gobierno del PSOE y de Sumar, sobre la cuestión de las ilusiones con respecto a las instituciones. Y sin embargo, la casi totalidad de esas organizaciones de la izquierda revolucionaria o ni contestan o prefieren mirar hacia otro lado, convencidos y convencidas que por sí solos van a poder responder a la situación actual. Es una irresponsabilidad tremenda, y lo decimos hoy aquí también, en la escuela. Una irresponsabilidad tremenda porque mientras que este gobierno, estos estados, los capitalistas nos golpean, nosotros no estamos en capacidad en el Estado español, la izquierda revolucionaria, ni de sentarnos para ver cómo respondemos a la situación en el mundo del trabajo, en la juventud, cómo intervenimos de manera conjunta en la lucha de clases. Y por eso, y aquí ya me enfado menos, por eso valoramos mucho lo que está sucediendo en Francia. Por eso saludamos que el NPA revolucionario, el proceso que está llevando a cabo de fusión entre las corrientes Letancel y AR, es tan importante, porque además entendemos, como siempre lo hemos defendido, que no se está haciendo en base a debate en abstracto, sino al calor de la lucha de clase, al calor de la preocupación y la necesidad de construir una herramienta política que sirva a la clase trabajadora. Lo habéis dicho, sacando un periódico quincenal, me parece que ya es quincenal, presentándose a las elecciones, haciéndose con un aparato conjunto e interviniendo de manera conjunta y respondiendo a las problemáticas que os vais encontrando. Esto sin duda es una buena noticia para la unidad precisamente de los revolucionarios a nivel internacional, que seguro tendrá y traerá frutos positivos para la construcción de los y las revolucionarias en cada estado. Para terminar y retomar un poco lo que planteaban las compañeras, qué buena pinta tendría una escuela internacional el año que viene, en la que Letancel y AR de Francia, IZAR o KDE de Grecia, los compañeros del RSO de Alemania y de Austria, Speak Up Now de los Estados Unidos, pudiéramos elaborar conjuntamente un programa para una escuela, discutir, vernos, doblando la participación, estrechando lazos. Pero para que todo eso se pueda llevar a cabo, hay una advertencia, y es que a partir de mañana tenemos que tener claro una cosa: a partir del momento en que se pueden dar saltos a nivel internacional, hay que tomar la medida de la responsabilidad que todos y todas las militantes que estamos aquí tenemos, y no dedicarle simplemente el tiempo a la construcción a nivel estatal, sino también a nivel internacional, y vamos a tener que responsabilizarnos con respecto a eso. No partimos de nada. Este año, y con esto concluyo, hemos tenido ya una experiencia. Estuviste en Granada, en la contracumbre, de hecho hay unas fotos preciosas,
Estuvimos en el meeting en París en el mes de marzo y vamos a seguir ese camino. La escuela de verano de la TIR sirve también precisamente para comprometernos a hacer cosas conjuntamente a nivel internacional. Y tenerlo por seguro, ya es un acuerdo sellado, firmado. Estaremos en los encuentros obreros que organizáis en París, cuando tengáis fecha. Estaremos, o estarán, los compañeros jóvenes, en el fin de semana de formación. Y estaremos, y vamos a intentar ser los máximos posibles, evidentemente, en vuestros encuentros revolucionarios de finales de agosto. Compañeros y compañeras, lo habéis entendido. Tenemos mucha tarea por delante, mucha tarea militante, pero una tarea estimulante y, sobre todo, imprescindible para acabar con este sistema podrido y asesino y para construir una sociedad comunista liberada de todo tipo de explotación y de opresión. Muchas gracias, camaradas.